En la clase de hoy, bioseñalización, principios de la bioseñalización en las células. Los temas a tratar son 1. Transducción de señales. 2. Características generales. 3. Cascada enzimática. 4. Señales a corta o larga distancia. 5. Variedad de respuesta. 6. Tipos de receptores. Transducción de señal. La transducción de señal ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula. A su vez, este receptor altera moléculas intracelulares creando una respuesta. Hay dos etapas en este proceso. 1. Una molécula de señalización activa un receptor específico en la membrana celular. 2. Un segundo mensajero transmite la señal hacia la célula provocando una respuesta fisiológica. Por ejemplo, un teléfono convierte una señal eléctrica en una señal sonora. Asimismo, una célula blanco convierte una señal extracelular a una señal intracelular, siendo en el ejemplo la molécula extracelular la molécula A y la molécula intracelular la molécula B. Un ejemplo en el metabolismo humano son los receptores para hormonas esteroides. Las hormonas esteroides se difunden a través de la membrana plasmática y se unen con sus receptores, causando cambios conformacionales en estos que causan que la hormona receptor se mueva hacia el núcleo y se una con elementos presentes en los promotores o intestificadores. Características generales de la transducción de señales. En este punto vamos a hablar de la especificidad, sensibilidad, modulación, desensibilización e integración. Comenzaremos hablando de la especificidad. Es la característica que consiste en que la señal o estímulo solo puede ser activada en un único receptor que es afín a la señal. Por otra parte, la amplificación es un efecto similar al de cascada enzimática, del cual hablaremos más adelante. Asimismo, la modularidad provee a la célula la capacidad de mezclar las moléculas encargadas de formar complejos con diferentes funciones o localizaciones en la célula. Otra característica del proceso transducción de señal es la desensibilización, la cual se activa cuando la estimulación es continua, por lo que disminuye la respuesta hasta un nivel bajo, preparándose para una nueva estimulación. Finalmente, la integración es la característica de recibir al mismo tiempo varios estímulos, los cuales son unidos para producir una única respuesta. Ampliando el concepto de sensibilidad, el análisis de Schwarzschild permite cuantificar la interacción receptor-ligando. Esta unión está descrita por la ecuación R más L en una reacción en equilibrio con el complejo RL, en el cual R representa el receptor, L el ligando y RL el complejo receptor-ligando. Para comprender de mejor manera el análisis de Schwarzschild, interpretemos esta gráfica, en el cual el eje Y representa la hormona ligada y el eje X la hormona total añadida. Como pueden observar, esta está formada por tres tipos de fijación. La que tiene mayor elevación representa la fijación total. La de menor elevación representa la fijación inespecífica. La diferencia de estas dará como resultado la fijación específica. Para encontrar la fijación total, mezclamos una concentración conocida de receptor más ligando. Al retirar el ligando que no se ha unido al receptor, obtendremos la concentración total del complejo receptor-ligando. A continuación encontraremos la fijación inespecífica, la cual la encontraremos al mezclar ligando específico más ligando no específico. El ligando específico y el ligando no específico competirán por el sitio de unión específico del receptor, pero no por el sitio de unión no específico del receptor. De esta manera encontraremos la fijación inespecífica. Al restar la fijación total menos la fijación inespecífica, obtendremos la fijación específica, como habíamos mencionado anteriormente. Como se mencionó con anterioridad, la amplificación guarda relación con la cascada enzimática, la cual se define como el proceso en los cuales la interacción entre una enzima asociado a un receptor desencadena la activación de otras enzimas para amplificar la señal producida. Por ejemplo, la cascada de los factores de coagulación sanguínea o la activación autocatalítica de zimógenos de proteasas. Corta y larga distancia. La señalización celular depende del tipo de señal que se desea, ya sea para coordinar señales a células vecinas o también señales dirigidas hacia todo el cuerpo, es decir, a larga distancia. Para ello pueden requerir de contacto intracelular, como puede verse en el cuadro A, o una proximidad muy estrecha entre las células, como se observa en el cuadro C.
Para aquellas señales que son secretadas por medidores locales, es decir, que solo actúan en su ambiente local para las células más cercanas, se llama señalización paracrina, la cual se ejemplifica en el cuadro B. O cuando es hacia sí misma es llamada señalización autocrina, la cual corresponde al cuadro D. En cuanto a la variedad de respuestas, según el tipo de células, las respuestas a los estímulos en las células del organismo van a depender de la cantidad de enzima, tipo de receptor y función de la célula, tal y como se observa en el presente esquema. La transducción de señal puede resultar en alteraciones de transporte iónico, en alteraciones de metabolismo, del mismo modo, en alteraciones en la expresión genética, alteraciones de la forma o movimiento celular e inclusive en alteraciones de crecimiento y división celular. El último tema que tocaremos en este video son los principales tipos de receptores de superficie celular. Existe una gran variedad de receptores que desencadenan transducciones de señales. Sin embargo, los principales receptores de señal son receptores acoplados a proteína G, receptores tirosina quinasas, receptores guanilil ciclasas, canales iónicos de entrada regulada, receptores de adhesión, receptores nucleares. Cada uno de ellos tiene sustrato diferente que desencadena una cascada. Sin embargo, todos ellos siguen las características generales de la transducción de señal, en el cual el receptor activado por una señal produce una segunda señal, por lo que el metabolismo de la célula diana sufre cambios y el proceso de transducción cesa. De esta manera, hemos concluido los términos generales de la bioseñalización. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.